¿Es imposible rehabilitar al delincuente? Lo es si continuamos basando nuestro pensamiento y nuestros argumentos teóricos en dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con la asociación de la rehabilitación como una finalidad inherente y casi predeterminada de la pena privativa de libertad por excelencia y de la prisión, que es la institución en la que se albergan a los individuos condenados a una pena privativa de libertad. En los episodios 2 y 3 aportamos algunos argumentos críticos y en otras investigaciones igualmente están plasmados la posición que sostiene que la finalidad de la prisión y de la pena no es la rehabilitación ni el tratamiento del delincuente y que su finalidad por naturaleza, al menos de la prisión, es el albergue de los individuos condenados a una pena privativa de libertad o que están privados de manera preventiva mientras sigue su juicio, mientras que la finalidad de la pena inherentemente a esta, como el empirismo lo ha demostrado a lo largo de las décadas, tiene que ver con el castigo del delincuente, más allá de cualquier elemento asociado como rehabilitación, reinserción social, como separación, segregación, protección social, entre otros. Así pues, vamos a concluir siempre que es imposible rehabilitar al delincuente si solo esperamos que éste se rehabilite, se reinserte y se trate por la sola imposición de una sanción privativa de libertad por excelencia y su albergue, aislamiento y segregación en una institución penitenciaria, llámese cárcel, llámese prisión, llámese retén, como usted quiera, durante el tiempo que dure su condena. Para que efectivamente se den procesos como rehabilitación y reinserción, tiene necesariamente que existir un elemento precedente, que es una variable causa, por llamarlo de alguna manera, que es el tratamiento penitenciario. De hecho, la lógica apuntaría entonces a sostener, y igualmente la teoría penitenciaria en general, pasa a sostener que el tratamiento durante el encarcelamiento o la privación de libertad del individuo es la variable causal que va a generar su reinserción social y su rehabilitación. Sin embargo, el segundo argumento por el que solemos pensar o por el que nos inclinamos prácticamente de manera automática a pensar que la rehabilitación es imposible tiene que ver con la asociación causal entre estas dos variables, entre tratamiento y rehabilitación, o la otra cara de esta variable, que es la reincidencia. De hecho, la reincidencia es la antítesis de la rehabilitación y la reinserción social, pues conceptualmente significa que el individuo que estuvo sancionado por un delito volvió a cometer un nuevo delito y además con esta acción exteriorizada el individuo termina demostrando que cualquier programa de tratamiento, cualquier tipo de intervención a la que asistió o tuvo lugar durante su periodo de privación de libertad no tuvo ningún éxito, pues no se logró la rehabilitación ni la reinserción social, ya que volvió a cometer un nuevo delito, siendo en todo caso la expresión empírica por excelencia para poder hablar del fracaso de cualquier medida implementada durante la privación de libertad para buscar la finalidad que es la rehabilitación y la reinserción social del delincuente. Por esta razón, entonces, la reincidencia se convierte en el ideal por excelencia para hablar del fracaso y de la imposibilidad de la rehabilitación del delincuente. Pero esta lectura es tan estrictamente directa o la relación entre variables es tan causal como la podemos pensar. Es decir, el hecho de participar en un programa de tratamiento automáticamente desmotivaría al individuo para que no cometa un nuevo delito y por lo tanto se rehabilite y se reinserte de manera exitosa a la sociedad. Las investigaciones tienden a dividirse en este aspecto, pues hay un grupo considerable que considera que no hay un éxito en la rehabilitación o que los programas de tratamiento e intervención penitenciaria no tienen ningún éxito, como hay otros que sí consideran que tienen un éxito y que el mismo debe considerarse de manera moderada o en todo caso leerse de manera individualizada y especializada al momento de hablar de qué tipo de programas y de qué tipo de delitos se trata. Pero parece ser que la posición por excelencia es la que apuesta a la imposibilidad de la rehabilitación y al fracaso de los programas de tratamiento. El estudio más famoso en este sentido es el de Robert Martinson, el de Quackworth, que generó la corriente dominante teóricamente hablando durante la época de los 70 y los años 80 y que se pudo haber extendido a lo largo de los años. Esta tendencia era la de nothing works, la de nada funciona. ¿Por qué? Porque Martinson en su investigación sometió a un metaanálisis todos los estudios en el que se buscaba testar la funcionalidad o el éxito de los programas de tratamiento vinculados sobre la reinserción.
o en todo caso la reincidencia del individuo. Así, luego de analizar más de 200 estudios que se publicaron en un periodo de aproximadamente una década, Martinson encuentra que parece ser que no funciona nada sobre lo que tiene que ver la reinserción social o en todo caso la rehabilitación del delincuente, porque gran parte de los estudios reportaban que a los individuos que estuvieron sometidos a cualquier tipo de programa de intervención y tratamiento dentro de la prisión durante su privativa de libertad, luego participaban en nuevos delitos, es decir, eran reincidentes, lo que de manera asociativa, causa-efecto, como acabo de comentar, llevaba a pensar que los programas de tratamiento no funcionaban y por lo tanto la rehabilitación es un ideal imposible, como se empezó a considerar a partir de las conclusiones de Martinson. Muy a pesar que posteriormente a su estudio, otros investigadores como Paul Hendrew encontraron que su metodología había sido algo débil y aún haciendo un empleo de la misma metodología a través del mismo planteamiento de metaanálisis de los mismos estudios que Martinson utilizó, encontraban que efectivamente había alguna evidencia que podía apuntar que sí había una claridad entre lo que es el tratamiento exitoso y una rehabilitación exitosa, cosa que al final de cuentas nos demuestra que la investigación parece ser tan relativa que aún utilizando metodologías similares con un cuerpo de datos similares, los análisis pueden diferir entre uno y otro investigador. Pero más allá de esta discusión metodológica, vale la pena hacer una deconstrucción de lo que es la relación causal que se suele plantear en esa investigación y en otras que siguieron sobre lo que es el efecto del tratamiento penitenciario y la intervención del individuo mientras está encarcelado y lo que tiene que ver el efecto de la reincidencia como una muestra empírica y en todo caso como la muestra fehaciente de que el individuo no fue rehabilitado. Entonces, ya dijimos como primer argumento que no podemos continuar asociando la rehabilitación como finalidad de la pena ni de la prisión, por lo que deberíamos circunscribirnos para hablar de la imposibilidad del tratamiento penitenciario al indicador exclusivo que empírica y de manera taxativa, según la lógica teórica, podría demostrar que el tratamiento fue un fracaso y que la rehabilitación es imposible, como es la reincidencia. Sin embargo, hay algunos elementos claves que son necesarios considerar en este aspecto y en esa relación causa-efecto que estamos viendo de la participación de programas de tratamiento y de reincidencia. Y empecemos por allí. El primer punto por el que empezamos a cuestionar esta relación es que difícilmente puede haber una relación causal entre dos variables cuando el lapso temporal tiende a ser tan amplio. Y más aún, parece que estamos tomando una correlación espuria entre dos variables que no necesariamente están atadas por un hilo causal. Y me explico mejor en cuanto a esto. Según la lógica de considerar la reincidencia como un indicador del fracaso de la rehabilitación y al hablar del fracaso de la rehabilitación, hablamos automáticamente que fracasaron los programas de tratamiento, solemos entonces relacionar que cualquier programa de tratamiento o que en general el tratamiento que se ejecutó durante la privación de libertad de un individuo iba a tener un efecto directo en la desmotivación a futuro de su conducta delictiva. Es una lógica causal bastante obvia, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la obviedad no es tan obvia en todo caso y hay una ruptura entre un elemento y otro que no hemos considerado de manera metodológica, operacional y epistemológica. Y es la siguiente: al pensar que estas variables interactúan de manera causal y de manera determinante, estamos automáticamente pensando que las condiciones o en todo caso las situaciones en las que el individuo participa en programas de intervención y tratamiento son exactamente las mismas condiciones que ese individuo va a tener al momento de egresar de la prisión y en todo caso surtir o exteriorizar el efecto que tuvieron en él, lo que tuvieron que ver los programas de intervención y tratamiento penitenciario, cuando en realidad esta relación causal-efecto está completamente rota. ¿Por qué? Porque al hablar que la causa, tratamiento o intervención penitenciaria va a generar un efecto que es la rehabilitación o su contracara, la no reincidencia, estamos considerando que la conducta que conlleva a la reincidencia, que es la conducta delictiva propiamente, puede devenir evitada directamente de los programas de tratamiento, cuando no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque la conducta delictiva, lo que es la reinserción, es una especie dentro del contexto genérico que implica la rehabilitación. Además de esto, deviene derivada en múltiples efectos que no necesariamente son la causa inicial. Es decir, hablamos que la causa inicial X
que tiene que ver con los programas de intervención y tratamiento, no necesariamente son las causas que van a evitar que el individuo reincida, porque esta reincidencia en el tiempo separado o en el lapso de separación que hay entre haber participado en los programas de tratamiento y la nueva comisión de un delito, esa motivación para cometer un nuevo delito o esa acción que implica un nuevo delito puede venir generada por unas causas diferentes a la causa inicial que la va a evitar, o pueden venir motivadas o desmotivadas a una causa diferente a la que inicialmente pensamos que está asociada con esto. Y me explico mejor. ¿Significa esto que un individuo puede haber participado en programas que sean completamente efectivos para lograr su rehabilitación? Y al momento de salir de la prisión se reinserta de manera exitosa a su vida familiar, a su vida social, a su vida institucional, entre otras. Pero por una circunstancia cualquiera, independiente de lo que tiene que ver los programas que participó, este individuo puede cometer un nuevo delito. Y esas motivaciones para el nuevo delito no necesariamente están desmotivadas por los factores asociados o adquiridos durante los programas de tratamiento o intervención en el que éste participó, de tal manera que hay una desconexión entre uno y otro, porque no podemos determinar un efecto a una sola causa, sino que este efecto, como es el delito, puede estar generado o en todo caso asociado a diferentes y múltiples causas. Bajo esta idea, entonces, la reincidencia no necesariamente es un indicador del fracaso de la rehabilitación, del fracaso de la reinserción social. De hecho, un individuo puede reincidir y haber estado rehabilitado de manera exitosa. ¿Por qué? Porque recordemos que el delito es un hecho social que tiene un encuadre y una connotación jurídica, de tal manera que no necesariamente la participación en un nuevo delito me está indicando que el individuo no se rehabilitó ni reinsertó de manera exitosa, ni mucho menos en todo caso los programas de rehabilitación y tratamiento en los que participó fracasaron. Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Un individuo que es condenado por el delito de robo y pasa un tiempo determinado bajo privación de libertad en una prisión. Durante ese lapso, el individuo es sometido a programas de intervención y tratamiento, y una vez que sale de la prisión, el individuo logra adaptarse de nuevo a su vida familiar, logra establecer sus lazos familiares, sus vínculos sociales, sus vínculos institucionales con un nuevo trabajo y hasta educativo. Sin embargo, el individuo un día, yendo en su vehículo por una calle de noche a oscuras, tiene un desperfecto mecánico o en todo caso por algún tipo de impericia, el individuo atropella a otra persona y la asesina. Y por mala defensa jurídica es condenado por homicidio culposo. Entonces, ese delito me está demostrando que el individuo no se reinsertó de manera exitosa, que no hubo una rehabilitación exitosa en él, que los programas de tratamiento fueron disfuncionales o en todo caso fracasaron, que es imposible o con él fracasó la rehabilitación, que era imposible rehabilitarlo. No. ¿Por qué? Porque el delito, al final de cuentas, siendo un hecho social, devino construido y enmarcado en un aspecto jurídico. Y al correlacionarlo de manera directa, no estamos hablando de una relación causa-efecto entre lo que es el tratamiento y la reincidencia. Estamos hablando de una coordinación entre variables que, en todo caso, por ejemplo, en esa acción y en otras que podríamos utilizar otro tipo de ejemplo, pero que lo podemos dejar para los comentarios, tiene que ver a demostrar, como ya comenté, que la reincidencia no necesariamente significa que el individuo no se rehabilitó, ni se reinsertó, ni mucho menos que los programas de tratamiento o intervención fracasaron. Porque, repito, no podemos establecer una relación causal directa entre dos factores y dos variables cuando las mismas no tienen un vínculo de conexión directa. Más aún, no podemos establecer esa relación directa entre las dos variables cuando operacionalmente el contexto en el que se ejecuta el tratamiento y la intervención para evitar una conducta a futuro en un contexto diferente es completamente heterogéneo al contexto en el que se le enseñaron las habilidades de rehabilitación o que van a ayudar a la rehabilitación o la reinserción del individuo. Estamos hablando lo que comentaba en un principio, la premisa sobre que difícilmente tú puedes enseñarle a un individuo a vivir en libertad quitándole la libertad,
o difícilmente puedes enseñarle a un individuo a vivir en libertad mientras lo tienes encerrado, encarcelado, suprimiéndole todos los vínculos sociales, suprimiéndole todos los lazos positivos con la vida en sociedad, todas las vinculaciones individuales, sociales e institucionales, y además sometido a un conjunto de efectos del encarcelamiento importantes, como la mortificación del yo, la asociación en vínculos subculturales, entre otros. Por lo tanto, la heterogeneidad entre los diferentes ambientes hace prácticamente imposible que haya una conexión. Y si bien puede haber una coordinación entre las variables, tal coordinación debe leerse de manera detallada y además de manera muy discriminada, porque como ya referí, hay hechos sociales en particular que terminan demostrando que aun cuando el individuo reincida, no necesariamente demuestra que no se rehabilitó, no se reinsertó de manera exitosa y que los programas de tratamiento en los que participó fracasaron, yendo a la antítesis. Y es la que tiene que ver que aun cuando un individuo no comete un nuevo delito al egresar a la prisión, tampoco es un indicador directo de lo que tiene que ver que se ha rehabilitado y se ha reinsertado con éxito, porque al hablar de rehabilitación y reinserción, hablamos de la recuperación y, en todo caso, la solidificación y la expansión de los vínculos y relaciones sociales del individuo, o en todo caso que tenga al menos una vida similar a las condiciones, y en todo caso con las mismas características que tenía previo al momento de ingresar a la prisión, cosa que puede no ocurrir al momento de egresar, y aun cuando el individuo no comete un nuevo delito, estamos ante una situación de rehabilitación, de reinserción social, que puede ser también dudosa. Así pues, si seguimos leyendo la rehabilitación basada en los factores que les he comentado, vamos a seguir pensando que es imposible, porque estamos básicamente pensando en factores predeterminados o en todo caso en una apuesta necesaria al fracaso prácticamente siempre. Y es una apuesta al fracaso que va por defecto en la carrera de vida o en la historia de vida del individuo con una carrera delictiva, y que se puede ver cuando, por ejemplo, un individuo que egresa de la prisión y pasa 25 años en libertad una vez que egresó, y al año 25 más un día comete un delito, entonces deberíamos pensar que ese año 25 más 1 y el delito que cometió luego de ese lapso me está indicando que fracasó la rehabilitación en ese individuo, aun cuando durante ese periodo tan extenso no cometió un nuevo delito. Hay que empezar a pensar en una nueva manera como entendemos la reincidencia, la rehabilitación y la reinserción social del delito, asociada a programas de intervención y tratamiento penitenciario. Porque la manera como lo hemos entendido hasta ahora nos lleva automáticamente a pensar que prácticamente siempre un individuo va a reincidir, o que prácticamente la rehabilitación es un ideal roto, porque en cualquier caso, sea cuando sea, si el individuo reincide o no, si te mira mal o no, ya automáticamente estamos hablando de que el individuo no se rehabilitó, no se reinsertó, y mucho mucho más que los programas de tratamiento y rehabilitación no funcionaron. Entonces, cambiamos la pregunta inicial. ¿Es posible pensar que podemos rehabilitar a los delincuentes? Sí, porque estamos hablando de una condición social, o en todo caso un efecto social que viene derivado de una construcción, llamémosla metodológica, operativa o teórica. Y va a ser posible pensar en que podemos rehabilitar al individuo si cambiamos las condiciones teóricas como estamos pensando, o como hasta ahora hemos pensado que funciona el tratamiento y la rehabilitación. Y acá cualquiera podría decirme, pues, por supuesto que va a ser posible rehabilitar al individuo si me dices que nada más con el hecho de salir de la prisión el individuo ya está rehabilitado. Y no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que tenemos que empezar a pensar la rehabilitación, la reinserción social y el tratamiento desde enfoques diferenciados a como lo hemos visto. Y para iniciar, tendríamos que pensar con que el tratamiento y la rehabilitación no son fines que conducen a una meta a largo plazo, sino que son fines que conducen a un objetivo para convertir al tratamiento y la rehabilitación en un fin en sí mismo. Y ese fin en sí mismo tiene que ver con la aplicación y el éxito sobre lo que es la reducción de los efectos del encarcelamiento y la construcción de vínculos sociales sólidos y positivos del individuo mientras está cumpliendo su pena privativa de libertad. Entonces, bajo este esquema de planteamiento, tenemos que dejar de pensar en que vamos a tratar hoy para que el individuo mañana funcione. No.
vamos a empezar a pensar de que tenemos que tratar e intervenir hoy para que hoy el individuo funcione. ¿Y cuál es el nivel de funcionalidad de ese individuo? Si, repito, observamos los diferentes efectos del encarcelamiento que vive el individuo cuando está en prisión. De hecho, acabo de subirles una clase a mis estudiantes sobre la teoría de las instituciones totales y el efecto del encarcelamiento denominado mortificación del yo, por si quieren profundizar en este tema, y es a donde debe apuntar todo lo que es la rehabilitación, la intervención penitenciaria como tal. Y esa intervención significa, insisto, en que no podemos apostar a que con la misma vamos a perseguir un fin a largo plazo, sino que el fin en sí mismo es que de manera momentánea, de manera diaria, de manera constante o al menos durante la privación de libertad, el individuo va a tener una reducción significativa de lo que tiene que ver los efectos del encarcelamiento que vive durante su privación de libertad. Y así, al reducir estos efectos del encarcelamiento durante la privación de libertad, vamos a tener un individuo que al momento de ingresar de la prisión va a tener un estado biopsicosocial mucho más estable que el que tendría un individuo a quien solo le enseñemos a tocar la flauta al momento de estar encarcelado y que cuando salga con eso de tocar la flauta parece que no va a conseguir una adaptación, al menos económica o en todo caso ingreso, que le permita sortear y en todo caso sostener de manera equilibrada su vida en libertad. De hecho, con este último ejemplo podemos ver lo que hablábamos hace un momento acerca de la descontextualización de los programas de tratamiento y en la espera de que estos surtan un efecto exitoso para reinsertar al individuo. ¿Por qué? Porque hablamos que a los individuos encarcelados o durante su privación de libertad se les enseñan diferentes habilidades laborales, artesanales, manuales, educativas, etc. Y esas diferentes habilidades vamos normalmente a esperar o esperamos normalmente a que con el aprendizaje de estas habilidades, cuando el individuo egrese de la prisión, tenga en todo caso éxito en la adaptación social con base a las mismas. Cuando esto no necesariamente es así, porque, insisto, el individuo que aprende habilidades musicales durante su encarcelamiento, no necesariamente esas habilidades musicales le van a permitir mantener lo que es un estatus de vida aceptable y la satisfacción de sus necesidades cuando esté en libertad. Es por eso entonces que el aprendizaje de estas habilidades en el esquema que se propone de la intervención y tratamiento para trabajar lo que es la reducción de los efectos del encarcelamiento sea acompañado igualmente por una asistencia postpenitenciaria exitosa y que de manera sistemática mantenga una conexión entre los diferentes planes y programas de intervención que se ejecutaron durante el encarcelamiento, que no necesariamente son o no son exclusivamente programas del aprendizaje de habilidades, porque también son necesarios abordajes biopsicosociales y muy importante lo que son programas para el restablecimiento de los vínculos sociales mientras el individuo está en prisión, bien sea con vínculos restablecidos o bien sea con la creación de vinculaciones nuevas socialmente hablando y solidificar esos lazos, bien sea, repito, con individuos dentro de la prisión y con individuos e instituciones fuera de la prisión. Entonces, bajo el esquema actual, nada hacemos si le enseñamos a un individuo habilidades musicales mientras está en la prisión y esperamos que por aprender esas habilidades musicales no vaya a reincidir si cuando el individuo egresa no acompañamos el aprendizaje de esas habilidades musicales con una intervención exitosa de manera estructural, generalizada y sistemática para poder apostar con lo que tiene que ver el acompañamiento y la ubicación y el uso en todo caso del individuo cuando egrese de la prisión de esas habilidades para poder sustentar su vida. Y hablo entonces de la ubicación de este individuo en orquestas musicales, de la ubicación en bandas de cualquier tipo, entre otros aspectos donde pueda, repito, ejecutar las habilidades que aprendió, además del contexto y el manejo biopsicosocial que pudo haber aprendido gracias a la intervención durante la privación de libertad. Esto le va a permitir una adaptación o reinserción social exitosa. Además de lo anterior, los programas de tratamiento e intervención penitenciaria deben dejar de pensarse como programas genéricos y que su aplicación individual es lo que responde a lo que se ha denominado la individualización del tratamiento penitenciario. Cuando en realidad, y es a lo que se debe apuntar para hablar de éxito en la rehabilitación, programas de rehabilitación y tratamiento deben partir de un diseño individualizado. ¿Por qué? Porque cada individuo
que ha cometido un delito es un individuo diferente, aun cuando entre dos o más individuos hayan cometido delitos diferentes. Y no hablamos de individualización o especificación en los programas de tratamiento cuando hablamos de que los mismos son generados o creados para delitos específicos, porque repito, dos individuos que cometieron el mismo delito, aún en mismas circunstancias, pueden percibir sus motivaciones para cometer ese delito de manera diferenciada y en todo caso pueden reaccionar de manera diferenciada al momento de ingresar a la prisión. De tal manera que cada uno va a requerir una forma de intervención y tratamiento particular adaptada a las condiciones perceptivas que tenía el individuo sobre su delito y sus condiciones perceptivas sobre el contexto social en el que se desenvolvía antes de cometer el delito, durante la comisión del delito y después de la comisión del delito, así como las condiciones perceptivas que tiene durante el encarcelamiento. Con base a todo esto, entonces, podemos romper esa vinculación causal que hemos pensado siempre que está conectada de manera determinante entre lo que es tratamiento y reincidencia como un indicador del fracaso entre rehabilitación y, en todo caso, reinserción social del individuo que ha cometido un delito. Sí es posible rehabilitar y reinsertar al delincuente, siempre y cuando, repito, pensemos y apostemos en un cambio sustancial, no solo en la manera como operacionalmente hemos conocido y, en todo caso, entendido lo que es la reinserción social, sino también en lo que es un cambio sustancial para empezar en el diseño de los programas de intervención, en la ejecución de los mismos y en la finalidad esperada de esto. Además de agregar a este aspecto lo que tiene que ver un seguimiento sistemático, estructural y un acompañamiento eficiente de lo que es el individuo cuando egrese de la prisión, porque en vano podemos esperar que este individuo sea exitoso con base a las habilidades que ha aprendido y a los tratamientos e intervenciones que se le han dado durante la privación de libertad si no ejecutamos un acompañamiento de este individuo en un contexto completamente heterogéneo, completamente diferente a que el individuo tuvo cuando aprendió estas habilidades. Porque tengan en cuenta, no es lo mismo para un estudiante de medicina, por ejemplo, aprender a hacer una disección con un cadáver acompañado de su profesor que ir a un quirófano y operar primero solo o, en todo caso, empezar a operar con el profesor guía observándolo. Son contextos diferenciados en el que el aprendizaje de una habilidad tiene necesariamente que acompañarse en el contexto diferente a donde lo aprendió al momento de ejecutar esa habilidad. Así, acá les expreso mis argumentos para sostener que es posible la rehabilitación del delincuente. Estos argumentos igualmente los pueden leer en las dos últimas publicaciones que he realizado y que apuestan, repito, a pensar en una reformulación de la manera como hemos entendido la reincidencia y la intervención del recluso. Abierto al debate, bienvenidos sus comentarios. Y bueno, más allá de lo argumentativo que puede generar un debate de un toma y dame sobre si es imposible o no es posible, necesitaríamos para ir empíricamente como buen metodólogo, necesitaríamos, bueno, a disposición una prisión para poder ejecutar programas de intervención como los he planteado, sin ningún tipo de matiz político y, por supuesto, disponer de recursos para hacer seguimiento de esos individuos durante su privación de libertad y al momento de egresar y hasta que mueran prácticamente para pensar o en todo caso comprobar que durante su vida post liberación no cometió un delito. Tarea que parece imposible, pero bueno, no podemos hablar de imposibilidades cuando hablar de posibilidades resulta ser algo que digamos más positivo y que en todo caso en términos científicos sería mejor pensar que es posible rehabilitar a un delincuente porque lo podemos comprobar, a pensar que es imposible rehabilitar a un delincuente porque el delincuente nos comprobó con la comisión de un nuevo delito que cuando no necesariamente hay una relación entre una acción y la otra. Yo apuesto por la primera opción. Es posible y pudiéramos probarlo.